Saludos a todos y muy agradecido por sus comentarios y por todos los nuevos suscriptores que me han ayudado a conseguir. Miren, ya viene el invierno en Ucrania, en Rusia, en los países europeos. Y a los soldados no les gusta la guerra en invierno. Los vehículos de tracción tienen problemas cuando hay humedad, agua, pantanos. No siempre llegan los abrigos a tiempo, ni las formas para que las tropas tengan forma de algún tipo de calefacción. Esto lo sabe no solamente Vladimir Putin, lo sabe también Zelensky y la OTAN. Pero lo que ha ocurrido en los últimos días ha sido algo bastante curioso, amigos del canal. Miren cómo el mismo presidente de los Estados Unidos venía tocando el tema del Armagedón. Venía planteando la posibilidad de que Rusia podría ser la primera en usar armas nucleares. Pues ya llevábamos bastante tiempo tocando este tema, y cuando se tocaba el tema se trataba de vincular a Vladimir Putin por su actitud de alto riesgo, por su modo de actuar, con que él iba a ser el primero en actuar de esta manera, que podría inclusive dar fin a la civilización. Bueno, ya sabemos que había la posibilidad, luego de la anexión, de que se burlaran del presidente de Rusia, de la Federación Rusa, en un país donde él cuenta con alto favoritismo de parte de los electores, y él lo sabía. Desde hacía buen tiempo él venía diciéndole a la gente, a su país y a sus enemigos, que él iba a actuar en caso de que cruzaran una serie de líneas rojas, como por ejemplo ingresar a territorios ya bajo el control de la Federación Rusa, como esas líneas rojas eran Crimea, el puente de Crimea y estas zonas recién anexadas. Se sabía al interior de Rusia y en grupos de funcionarios muy allegados al Kremlin, a Vladimir Putin, de que esto podría ocurrir, y que al continuar Putin con esa actitud de evitar confrontación, de evitar escalamiento, él finalmente iba a quedar como una gran burla. Pero ocurrió algo interesante. Resulta que o fueron las fuerzas especiales de Ucrania, o la OTAN, o Biden, o el que sea, esto nunca se va a saber. Y cuando se sepa, van a decir que es fake news. Aceleraron este proceso para medirle el aceite a Vladimir Putin y hacerlo tomar una decisión. O respondía de una forma nuclear o seguía con sus advertencias. Lo que pasa es que esta gente del occidente no contaban con otra tercera posibilidad. Era esa gran presión que estaba recibiendo Vladimir Putin al interior de su país, de parte de, por ejemplo, Kadir Ramzan, este líder chechenio, y de otros funcionarios que a diario le decían al presidente que su actitud era bastante blanda al respecto. Cuando ocurrió el ataque al puente de Crimea, en ese momento se dieron las cosas. Como cuando atacaron Kharkiv, se aceleró el proceso de la anexión. En este caso, se aceleró el proceso para que el presidente de los rusos tomara una decisión. Porque, con toda seguridad, si él hubiese tomado el camino de usar armas nucleares, él hubiese iniciado con una pequeña arma táctica. Pero él no hizo eso, ni tampoco se fue para atrás. Él tomó una tercera decisión, y esta era la decisión que no esperaban los países occidentales, entre comillas, esa decisión que tomó Vladimir Putin de acelerar el proceso de elección de un general
único para Ucrania, este hombre Surovikin, a quien ven en pantalla, un hombre del ala dura del ejército ruso, con una trayectoria de ser un hombre que para él el progreso militar es más importante que el costo del riesgo. Es un hombre que si va a la guerra vas a ganar por encima de todo. Hoy en día, este hombre, y desde este lunes de esta semana, ha sido el encargado de esta serie de bombardeos en Ucrania. Bombardeos que han causado muertos, más de 19 en el solo día lunes. Y hoy, la Federación Rusa, este hombre, el general Armageddon, ha continuado enviando misiles. Esta es ya una nueva fase más intensa. Toda esta opinión que quería venderle al mundo Estados Unidos de que Vladimir Putin era un hombre carnicero, era un hombre genocida, todo se cayó por el suelo, porque Vladimir Putin ha tomado otra decisión. Hoy lo visitó Grossi de la Organización Internacional de Energía Atómica, pero lo que Grossi no entiende es que ya esta planta nuclear de Zaporizhia ha sido nacionalizada, es parte de Rusia. Y lo que le dijo el presidente Vladimir Putin a este hombre Grossi es que no inflara el tema nuclear, que no inflara las amenazas nucleares. Y ya Grossi va a comunicarle a Zelensky quién es el que tiene control, ya él lo debe saber de antemano. No hubo una discusión en el sentido de que no se pelearon, simplemente Vladimir lo recibió. No entiendo el significado de esas flores en la mitad de esta mesa. Esta mesa tampoco es de la mesa larga, es una mesa más corta. Vladimir está del lado derecho. En todo caso, esta planta nuclear, el director de la planta ucraniano, tuvo que esconderse en territorio ucraniano. El subdirector ha sido detenido. Esta planta es de los rusos. Miren, mientras el presidente de los Estados Unidos dice que Rusia va a iniciar el tema nuclear, Biden no tiene favoritismo en su país como lo tiene Vladimir Putin. Aún perdiendo territorio, Vladimir Putin continuó con más favoritismo que el que tiene ahora Biden en los Estados Unidos, con todos los subsidios para combustible, con todas sus estrategias de que rebaje el tema de la gasolina. Ahora, los Estados Unidos no pueden ir a territorio ucraniano a esta guerra sin que Biden le pida permiso al Congreso de los Estados Unidos. Y esto no es algo tan fácil. Los ciudadanos de Rusia, aún si el presidente Putin tuviese bajo favoritismo, en Rusia la ciudadanía en general entiende lo que está ocurriendo en Ucrania. Lo entienden porque lo leen o lo escuchan o porque lo sienten de corazón. La diferencia en Estados Unidos es que en su mayoría los ciudadanos en Estados Unidos o no les importa esta guerra o no saben o no entienden y se preocupan es por el tema de la inflación. Son dos situaciones diferentes. Biden, en definitiva, Biden, Ursula, Borrell, el de la OTAN, Stoltenberg, hoy los vi en una fotografía que no quise mostrar en el día de hoy, en medio del Titanic, en una foto que parece como que describe la realidad de lo que está ocurriendo. Toda esa propuesta de la OTAN, del mundo occidental, se está hundiendo ante esta definición que ha adoptado Vladimir Putin, como lo han visto ustedes en un ring de boxeo, que empiezan a bailar un rato hasta que uno de los dos toma la decisión de lanzar el primer jab, primer golpe. En esta, llamémosla confrontación o guerra, el primero que dio el primer jab, que no fue knockout todavía, fue el presidente Vladimir Putin, que tanto criticaban porque temblaba, porque, miren, no le tembló. Ya
sus funcionarios de la alta diplomacia, como Lavrov, están ya dando cantidad de informes previos a esta votación que se va a efectuar en las Naciones Unidas. Por ejemplo, cómo Estados Unidos, dijo Lavrov esta mañana, que está de facto metido en el tema de la guerra, está brindando ayuda con satélites militares, con satélites comerciales, ayudando a direccionar los envíos de la munición de estos HIMARS que ha enviado a Estados Unidos y de otros sistemas. Alemania esta mañana también envió equipos a Ucrania en medio de lo que está ocurriendo en Ucrania, y Alemania se mete en esta confrontación. Así se ven las estaciones en Kiev y en otras ciudades de Ucrania. Miren qué ciudadanos sin respaldo de parte del Estado están prácticamente refugiándose sin sus maletas, sin alimentos. Hoy en día el mensaje que está enviando este hombre a todos los participantes en este teatro de guerra es que este hombre lo escogieron para que Rusia ganara. Este hombre no llegó a la guerra a perder. Y lo más importante es que después de tantos meses de que Putin dudó de si hacerle al tema de la guerra o no, esta decisión que tomaron sus enemigos de atacar con estos explosivos el puente de Crimea fue el punto de inflexión, de no retorno, porque estos misiles se van a continuar enviando de parte de Rusia hasta que haya de parte del mundo occidental un cambio de actitud sobre el tema de la guerra. Miren esta cantidad de armas, de blindados, de camiones, de tanques, de sistemas de artillería, de camiones para transporte de tropa. Esto es increíble cómo el mundo occidental ha empujado a Rusia a una movilización parcial que podría convertirse en una movilización total. ¿Quién, pregunto yo, son los asesores que tiene la OTAN, que tiene el mismo presidente de los Estados Unidos, que no han acertado en ninguna de sus propuestas? Al contrario, mire cómo han escalado. Ahora Rusia está en gran alerta, está en alerta roja, a puertas de una guerra que estoy muy contento, y ustedes también deben estarlo, de que no se inició una tercera WW3 con el uso de armas tácticas nucleares. Mientras tanto, sigue aumentando el precio del gas, los precios del petróleo. Estados Unidos ya le dice a Europa que no le va a poder vender petróleo en el invierno. Ya Rusia, con lo que está ocurriendo desde el lunes, va a definir esta guerra, llamémosla así, con misiles y con el uso de su aviación. Esto también son buenas noticias para estos hombres reservistas que ya están llegando a territorio de las 4 regiones anexadas o vienen en camino, de que con esta estrategia de Rusia, Ucrania, de alguna manera u otra, va a tener que proponer una negociación. Yo realmente, a pesar de que Zelensky se ha mostrado como un hombre inamovible, yo no puedo entender cómo los ciudadanos de Ucrania, si esto continúa incrementándose, que vayan a permitir que su presidente continúe poniendo en riesgo a su país. Y él le pide al G7 un Iron Dome como el que tiene Israel, una cúpula de hierro para cuando lleguen los misiles. Ahora lo único que hay en Ucrania cuando llegan los misiles de Rusia es puro concreto. Estos grupos de halcones en Rusia hicieron tanta presión a Vladimir Putin que no tuvo otra opción
que irse por el lado de continuar acentuando el tema de la guerra. Ahora inclusive el tema de la crueldad se considera como en la ecuación de la guerra, como una variable que se tiene en cuenta, como también la censura de Occidente, hacer caso omiso a toda censura que venga de Occidente. De la misma forma, periodistas y ciudadanos de Rusia, a quienes los han entrevistado, están a favor de que se continúe esta semana de igual forma como se hizo el día lunes y el día martes. Algunos piensan que si esta estrategia se hubiese utilizado desde el comienzo de esta guerra, que ya Rusia hubiese ganado. Porque muy desde el comienzo, cuando veíamos ¿se acuerdan? Esa fila de carros blindados y tanques allá en Kiev, como de 40 kilómetros, y cómo veíamos este grupo de adolescentes con sus drones atacando estos tanques. Esto fue una burla para Rusia. Y sin embargo, Vladimir Putin se sostuvo en su posición, aceptó, agachó la cabeza ante tanta presión. Y yo pienso que si no se hubiese atacado el puente de Crimea, esto que ocurrió este lunes no lo estaríamos transmitiendo por este canal y por otros que lo están transmitiendo. Esto no hubiese ocurrido. Como creo que el referendo tampoco se hubiese iniciado tan apresuradamente si estos genios allá en los Estados Unidos, en el Pentágono, quienes sean estos genios, no hubiesen ayudado a los ucranianos a iniciar el operativo de Kharkiv. Que este operativo de Kharkiv, si ustedes le ponen la lupa y lo analizan, ha sido un total fracaso. Yo me pregunto, ¿qué intención y deseo tiene el gobierno de Zelensky de continuar hostigando las 4 regiones recientemente anexadas por Rusia, mientras su pueblo de 44 millones, menos los que se han ido para otros países, ven lo que está ocurriendo en su país? Esto es un contrasentido. Si Putin, antes de lo que ocurrió en Crimea, hubiese elegido a este hombre Surovikin, de pronto la situación en el teatro de la guerra hubiese sido diferente. Pero al fin y al cabo, quien manda en Rusia es Vladimir Putin al final del día. Quien está mandando en el tema de la guerra en Ucrania es este general, el general Armagedón. Hoy le preguntaron a Medvedev, que es un hombre que tiene una posición muy firme con respecto a la guerra. Él trabaja en el Consejo de Seguridad, de qué opinaba sobre estos ataques con misiles, si iban a continuar, y él respondió, bueno, sobre el tema de los misiles, no sé qué decisión se va a tomar. Hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión para convertir a Ucrania como en la época medieval. Fue la respuesta que él dio, también una respuesta bastante contundente. Zelensky, los de las fuerzas especiales de Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, sabían que atacando el puente de Crimea algo iba a ocurrir. O iban a presionar a Putin a usar el tema nuclear, porque en el fondo ellos también sabían que había la posibilidad de que no lo hiciese, o lo iban a hacer ver como un ridículo. Hoy en día, quien tiene el sartén por el mango en la guerra de Ucrania no es la OTAN, sino el gobierno de Rusia. Hoy en día, quien está colapsando el tema de la energía en Ucrania es la Federación Rusa. Yo no veo a Ucrania mandando misiles a Moscú. Y si lo hacen, ¿qué podría ocurrir? Yo considero que aún si Ucrania envía misiles a atacar territorio ruso, Rusia esperaría antes de usar armas tácticas nucleares y redoblaría, triplicaría el envío de misiles como lo han estado haciendo esta semana. Esta carta en la manga de Putin
el tema de sus aviones, de la aviación y de los misiles. Parece que era desconocido de parte del Pentágono de la OTAN. Entonces, tienen que revisar en estos países el tema de su inteligencia militar, porque por encima de todo, lo que se ha demostrado en los últimos días es que no es como lo dice Estados Unidos, que Putin es el único que quiere hacer la guerra. No es el único. Hay gran presión y sigue escalando al interior de Rusia por ganar esta guerra y finalizarla de una manera rápida. A ellos tampoco les conviene que la economía de su país colapse o que sus ciudadanos sean afectados para sus compras de alimentos y de otros productos en la temporada de diciembre. ¿Qué queda en concreto? Que toda esta actuación teatral de parte de Úrsula, Borrell, de parte de Zelensky, de su grupo, allá en el búnker, de estos grandotes allá que trabajan con él, que no sé por qué elige gente tan gigante, o cree que haciéndolo así va a demostrar más poder. En el round de hoy ganó Rusia, pero esta pelea continúa, amigos del canal, muy agradecidos. Gracias por todas las suscripciones que me están regalando, que me están ayudando a conseguir. Ganar es aprender, aprender es ganar. Muchas gracias a todos.